Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo, los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados, ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Maravilloso. Estamos listos para empezar. Y a ver. Ya. Vamos a cerrar esto, que no lo necesitamos. Vamos a dejar esto aquí por si queremos sacar algún clipsillo. Y bienvenido, querido Ale. Ahí veo que eres el primero en llegar. Así que saludos, amigo mío. ¿Cómo has estado? Y qué bueno que te gustó el de Nikea. Ahí el del compa Lord Malcador. Y claro, como habrás visto, queda ahí la mansaca. Y después ahí uno entiende por qué andan en planes de, oye, mejor cortaremos esto de los psíquicos que está muy peligroso, ¿no? Pero claro, efectivamente algo que se salió de control. Pero, pucha, es que cómo es todo tan complicado. ¿Cómo desaprovechar semejante oportunidad que brindan esos poderes, pero a la vez son poderes en manos de mortales que son corrompibles? A mí me da paja así que hayan prohibido así el concilio de Nikea, como que le encuentro en términos de lo que ocasiona, horroroso, pero a la vez es entendible. Entonces, complicado. Bueno, doy la bienvenida a nuestro capitán de la cuarta compañía de los Cuervos Sangrientos y agente de purificación del capítulo, Electros. Bienvenido, amigo mío. Bienvenido también a nuestro sacerdote y profeta lobo, maestro rúnico, hijo favorito de Liman Rus, que duerme bajo su cama, lobo protector de la loba, lobo salvador de los lobos más pequeños. Jaden, bienvenido, amigo mío. Y bienvenido también a nuestro querido hermano Super Santi. Bienvenido, amigazo. Y aquí viene justo el hombre del que hablábamos, Lord Malcador, el sigilita. Primer señor y primer regente de Terra y amiguis del emperador. ¿Cómo anda Lord Malcador? Y bueno, ahora nos toca una novela corta que más o menos por lo que estaba viendo es aún más corta que Sol de Prometeo. Entonces, pero ¿cómo sabemos que el Consejo no buscaba prohibir, sino controlar? Yo creo que ahí ya estaba, o sea, bueno, a lo que nos permite entender el libro, y eso ya estaba hecho, y a Magnus lo dejaron hablar para que después el emperador diga, no, si yo lo dejé defenderse y toda la cuestión, porque soy noble y canto bien, pero cuando uno dice de sí mismo que es noble y canta bien, ya como que suena bien falsa la cuestión, ahí como aparecen los de, ¿qué se llama? Bueno, el gallo este de no lo sé, Rick, parece falso. Entonces, Super Santi, el que conduce la nave, quiere ser Creo que en ese caso tendría que ser almirante o vicealmirante, porque creo que esos son los que están a cargo de la nave. Por ejemplo, ahora que estoy en proceso de editar Batalla por el Abismo, estoy en constante contacto, digamos, con la vicealmirante Kaminska, ya que era la doña, la jefa de la nave, la que llevaba la batuta. Era vicealmirante. En la huida de la Eisenstein, el que la llevaba antes de que venga Garro era... Oh, ¿cómo se llamaba?
Puta, no me acuerdo. Tenía un nombre medio árabe, creo. ¿O no? ¿O estoy hablando weas? Bueno, pero era un almirante también. Que ese era noble y cantaba bien. Entonces, eso. Y sí, sigo editando, pero los capítulos editados solo los subo al Patreon, porque esos son, como esos no tienen contenido, o sea, no tienen bla bla antes o después o qué sé yo, esos ya no los voy a subir a YouTube. Entonces quedan ahí. Bueno, no sé cómo. Senescal, bueno, dado que las naves tienden a ser como pequeñas ciudadelas, puede que sea así. Entonces, el senescal era como un administrativo, digamos, en las estructuras gubernamentales antiguas. Era como el que se encargaba era como el administrador del rey. El que se llevaba la pega dura, digamos. Si no estoy mal, en El Señor de los Anillos, el senescal era Denethor, que era el papá de Boromir y Faramir. Entonces era como un estadista, algo así. No estoy 100% seguro, pero algo por ahí va el término. Bienvenido también a nuestro queridísimo paladín de la justicia, Darth Wayne. Un gusto verlo, amigo mío. Bienvenido. Y, a ver, espérenme un poquito. Tenía que... Bueno, vamos a dar un minuto más, así como para que vaya llegando la gente, porque igual yo me atrasé en empezar la cuestión. Entonces... Hoy, bienvenido también a nuestro queridísimo Crimson. ¿Cómo anda, amigo mío? Nuestro gran guerrero medieval de los Ángeles Oscuros, Crimson, bienvenido. Y bienvenido también a nuestro queridísimo, a nuestro valorado miembro de las 19 Legiones Astartes, el que pasa desapercibido de la 20ª, amado por todos, gato con internet. Bienvenido. Doble de bienvenida también para Red Ma 5B. Bienvenido, compa, un gusto tenerlo presente. Y así, a ver, ¿qué tal estuvo Deliverance? ¡Ay! Bueno, hay el factor emocional que conforme uno va leyendo, escuchando la primera vez, es espectacular, espectacular. Cuando ya uno se deja que las emociones se enfríen, va cambiando, por supuesto, el panorama, ¿no? Uno cuando ya tiene el tiempo de pensar más con calma, oye, momento, pero esto y esto, oye, pero ¿por qué dijo esto? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué no esto? Etcétera, etcétera. Ya, claro, ahí baja un poco su nivel. El final yo lo encontré como que los últimos capítulos así no les hacen justicia a los cuervitos, ¿ya? Ni a Corax, ni a Corax ni a sus hijos. Encuentro que lo espectacular de la novela, lo que amé de la novela, y eso sí le puedo tirar muchas flores, es a todo el trasfondo que da de Corax, a esos recuerdos de su historia en Lyceus, su educación, su esclavitud, la primera vez que cachó de sus poderes, los inicios de Efrenia, los hermanos Nev, todo eso espectacular, exquisito, maravilloso, así, enternecedor, no, de muchas formas bacán. Las participaciones que se llama, que tiene Corvus en el presente, digamos, espectaculares, te dice mucho de él entre líneas, digamos. A mí me ha permitido ver un Corvus que realmente no lo imaginaba así. Entonces, esa parte también espectacular. Todo lo que te permite profundizar en mi tío Corvus, impecable. Lo demás, puta, es relleno. O sea, no lo digo con el afán de ser hiriente, qué sé yo, pero podría vivir sin ello tranquilamente. La novela me hizo detestar la existencia de la cábala, porque me parece un Deus Máquina culeado, así la cábala. Los detesto por el hecho de saber el futuro y en base a eso dar información como privilegiada a la Legión Alfa. Ya, pero no quiero recordar. Me voy a quedar con lo que amé, que era lo que giraba en torno a Corvus, ¿ya?
Qué sorpresa que ya no estoy pelón. Y mira que ahora o sea, pensé en ello porque toca de nuevo así a mi buen Lorgarito que es pelado, pero no, hasta que pase el invierno no me quiero pelar, weón. Después es pasar mucho frío, hermano, así que crezca nomás el pelo un rato y ya, total, ya se cumplió esa parte y mientras no me rapte de nuevo la Legión Alfa, estoy contento con el pelo, weón. Pero eso, a ver, bienvenido también a nuestro príncipe in- eh, príncipe del caos indivisible, príncipe Yoriel, príncipe demonio del caos indivisible, Yoriel, bienvenido, amigo mío, el partidario de Némesis. Y bienvenido también a nuestro querido Tiburón Sin, nuestro agente del primer capítulo de Los Carcharodones y Sombra de la Estela Roja, Ark. Bienvenido. Ya pues, amigos míos, qué bueno que no odio a la Legión Alfa. Tengo trauma con la Legión Alfa o sea, me hace rabiar en esta novela, ¿no? Pero es que está bien, así es como operan, ¿no? No podemos esperar que sea todo como en una guerra, así como en las guerras civiles de Estados Unidos, o sea, en la guerra civil de Estados Unidos, de ya, a mi orden ustedes disparan y a su orden disparan los otros, y así nos vamos a disparar sin estrategia alguna hasta que un bando se le acaben las tropas. Ay, guerras culeadas enfermas. Bueno, no hay guerra que no sea enferma, ¿no? Pero weón, era irrisorio, ¿no? Entonces, así ganar eh, realmente, o sea, la astucia es una mejor cuestión. Pero asimismo, considero que la cábala le quita peso, le quita seriedad a la Legión Alfa. Así, weón, ¿cómo la Legión Alfa sabía eso? Ah, es que le avisaron los de la cábala. Pero ¿y cómo sabían los de la cábala? Es que ven el futuro y weas así. Entonces este conjunto de aliens inmortales sabían una weá que nadie más en el puto universo sabía, ni siquiera el mismo emperador, que él lo iba a hacer, digamos así. Pero ellos ya sabían, y por ende le dijeron a la Legión Alfa para que ellos sepan y así infiltren sus fuerzas. Ah, weón, de una vez. O sea, de una vez que digas, oye, ¿y cómo sabía eso la Legión Alfa? Porque lo escribió Gav Thorpe, o Thorpe. Ah, ya, sí, porque el guión lo exige, perfecto. Entonces, no, cábala culea detestable, weón, basura de mierda. Como concepto, no los personajes en sí, así, los personajes ya ni me acuerdo quiénes están, pero, weón, me dan paja esos culeados, o sea, como concepto, qué mierda, por último que no pongan, bueno, ahí está nuestra querida empresa Games Workshop que dijo, hagan 54 novelas. Claro, si vamos a hacer 54 novelas, van a salir boludeces así. Si les hubiese dicho, hagan 9 así, pero buenas así, pero como Dios manda. Ah, va, y claro, mis compitas ahí, el Danielito Abnet, el Graham McMortal, el Aaroncito, entonces hubieran hecho, hubieran hecho una labor mucho mejor, impecable. Les tengo fe. Pero bueno. Antología 35, El Ojo de Terra. ¿Ya? Soy la vigilancia del emperador. Vayamos entonces a nuestra novela corta, Aureliano, de Aaron Dembski Bowden. Empieza con algunas frases. Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Antiguo proverbio terrano. Desearía, con cada fibra de mi alma, haberle matado cuando tuve la oportunidad. Ese fugaz parpadeo de incredulidad y melancolía, ese segundo de vacilación por el aborrecimiento del fratricidio, nos costó más de lo que cualquiera podría imaginar. Horus conduce a las legiones a la herejía, pero Lorgar es el cáncer en el núcleo del señor de la guerra, el primarca Corax. Todo lo que siempre quise era la verdad. Recuerda estas palabras mientras lees las que siguen. Nunca me propuse derrumbar el reino de mentiras de mi padre por un sentimiento de orgullo injustificado. Nunca quise desangrar hasta la médula a las especies, dejando a media galaxia libre de vida humana en esta amarga cruzada.
Nunca deseé nada de esto, aunque conozco las razones por las que debe llevarse a cabo. Pero todo lo que siempre quise era la verdad. Líneas de apertura del libro de Lorgar. Primer cántico del caos. Muy bien. Y con esas frases damos paso al prólogo, que, como vemos en pantalla, ahí, como pueden ver, consta de 3 secciones o de 3 conceptos. Heraldo del Dios único, Colquis y hace mucho tiempo. El archisacerdote vislumbraba desde el ventanal de la catedral cómo su ciudad ardía a sus pies. Deberíamos hacer algo. Su voz sonaba estruendosa, pero afilada por una suavidad que convertía sus palabras en algo casi delicado. Su voz estaba hecha para razonar, cuestionar y apaciguar, no para gritar, rabiar y enfurecerse. El archisacerdote dio la espalda al ventanal. Bueno. Padre, ¿cuándo cesarán las llamas? Corfaeron cruzó la habitación con el ceño fruncido y profundamente hundido en el rostro, como una cicatriz cortada en cuero viejo. Se entretuvo con los pergaminos de la mesa central, moviendo sus finos labios mientras los leía de uno en uno. Padre, no podemos quedarnos aquí mientras las llamas consumen la ciudad. Debemos ayudar a la gente. No has dicho una palabra desde que reclamamos la Catedral de la Iluminación. El viejo hombre lo miró tan solo un instante. ¿Y tus primeras palabras tras ganar esta guerra son para preguntar cuándo se apagarán las llamas? Acabas de conquistar un mundo, chico. Tienes asuntos más importantes de los que preocuparte. El archisacerdote era un hombre joven, con tal belleza que trascendía las nociones físicas de la atracción. Su piel morena brillaba adornada con pequeños tatuajes de escrituras doradas. Sus ojos, aunque oscuros, no transmitían frialdad. Podía pasarse días sin sonreír, pero nunca parecía siniestro. Se volvió hacia el ventanal. En su mente siempre se imaginó el final de la cruzada en ese mismo lugar, con las avenidas de la ciudad de las flores grises inundadas por una multitud entusiasta cuyas dichosas plegarias llegaran hasta el cielo, haciendo temblar las delgadas torres de sus antiguos gobernantes. La realidad ni siquiera se acercaba a ello. Las calles estaban abarrotadas. Eso era cierto, pero abarrotadas de alborotadores, saqueadores y bandas enfrentadas de guerreros con túnicas, mientras los últimos restos de los defensores del cónclave luchaban hasta el final contra la marea de invasores. A ver. Gran parte de la ciudad sigue ardiendo, dijo el archisacerdote. Debemos hacer algo. Corfaeron murmuraba para sí mismo mientras leía los andrajosos pergaminos. Padre, el archisacerdote se volvió de nuevo, viendo cómo el viejo sacerdote desechaba otro rollo. ¿Qué sucede, chico? Media ciudad está en llamas. Debemos hacer algo. Corfaeron sonrió, mostrando una expresión desagradable, pero no cruel. Debes prepararte para tu coronación, Lorgar. El cónclave ha caído, y las viejas costumbres serán derogadas por blasfemar contra el único Dios. Ya no eres el mero archisacerdote de los fieles de Dios, eres el archisacerdote de todo Colquis. Te he dado un mundo. La figura dorada se colocó de espaldas a la ventana con los ojos entrecerrados. Entonces algo se deslizó en su voz, algo rígido y frío, un presagio de lo que sería en los siglos venideros. No deseo gobernar, aseguró él. Eso cambiará, hijo mío. Cambiará cuando veas que nadie más a tu alrededor está hecho para gobernar salvo tú. En el momento en el que lo comprendas, ese deseo cambiará por tu propia necesidad desinteresada. Así es como funcionan los hombres de poder. El camino a todo trono está pavimentado de buenas intenciones. Lorgar negó con la cabeza.
Tan solo deseo que nuestra gente vea la verdad. La verdad es poder. El otro sacerdote volvió a los rollos. El débil y el ignorante han de ser arrastrados a la luz sin importar lo que cueste, sin importar la sangre y las lágrimas derramadas en el camino. Lorgar vio arder su nueva ciudad mientras contemplaba cómo sus seguidores masacraban hasta el último de los blasfemos de las viejas costumbres abajo en las calles. Sé que lo he preguntado antes en varias ocasiones, dijo en voz baja, pero ¿no vas a darles tregua aún finalizada la cruzada? Tú una vez creíste como ellos. Aún creo como ellos, Corfaeron sonrió con seguridad. pero también creo como lo haces tú. Mantengo mi antigua fe en la existencia de varios dioses, Lorgar. Tu dios único es simplemente el más poderoso. Él vendrá pronto a por nosotros. El archisacerdote miró hacia el cielo que se oscurecía. Colchis era un mundo árido y las nubes de lluvia pocas veces aparecían. Quizá de aquí a un año, pero no en más tiempo. Lo he visto en mis sueños. El día en que llegue, su nave descenderá en medio de la tormenta. Corfaeron se acercó y reposó su mano en el antebrazo del hombre más alto. Cuando tu único dios venga, veremos si estaba en lo cierto al creerte. Lorgar seguía mirando el cielo azul, viendo cómo se ahogaba con el humo que subía de la ciudad en llamas. Sonrió ante las palabras de su mentor. Tenga fe, padre. Entonces Corfaeron sonrió. Siempre he tenido fe, hijo mío. ¿Alguna vez has soñado con el nombre de este dios? Las masas querrán saberlo, muy pronto. No puedo evitar preguntarme qué les dirás. No creo que tenga nombre. Lorgar cerró los ojos. Lo conoceremos tan solo como el emperador. Fin del prólogo. Capítulo 1, cuyas secciones son Fraternidad, La Espíritu Vengativo y 4 días después de Istvan V. 8 de sus hermanos estaban presentes, aunque solo la mitad de ellos se encontraban realmente en la habitación. Los 4 ausentes no eran más que proyecciones. 3 de ellos se manifestaron alrededor de la mesa en forma de simulacros holísticos intermitentes de color gris, formados por luz titubeante y ruido blanco. El cuarto de ellos apareció como una imagen más brillante, compuesta por un resplandor plateado de cuyos rasgos y extremidades caían en espiral látigos de fuego de San Telmo. Esta última proyección, Magnus saludó inclinando la cabeza. ¡Ave Lorgar! Su hermano recreó las palabras mentalmente. Lorgar asintió a su vez. ¿A qué distancia estás, Magnus? La proyección psíquica del rey carmesí no mostró ninguna emoción. Un hombre alto, con una corona esculpida en la cabeza, Magnus el Rojo se negó a establecer contacto visual con el ojo que le quedaba. ¡Muy lejos! Me curo las heridas en un mundo lejano. No tiene más nombre que el que yo le di. Lorgar asintió, sin pasar por alto los matices de vacilación en el tono silencioso de su hermano. Ahora no era el momento de mantener esa conversación. Los otros los saludaron uno a uno. Kurz, un cadavérico y palpitante avatar de sí mismo, asintió de la forma más escueta. Mortarion, un demacrado espectro incluso en persona, no se veía favorecido en este estado electrónico y etéreo. Su imagen se desenfocaba y en ocasiones quedaba dividida por la extraña mitosis de la distorsión causada por la distancia. Bajo la hoja de su guadaña a modo de saludo, una bienvenida, bajó la hoja de su guadaña a modo de saludo, una bienvenida mucho más cálida de lo que Lorgar había esperado. Alfarius era el último de los presentes mediante una transmisión de larga distancia. Permanecía con el casco puesto mientras que los demás tenían la cabeza descubierta y su imagen hololítica era estable, mientras que las de todos los demás se veían afectadas por la corrupción derivada de las vastas distancias que había entre sus flotas. Alfarius,
casi una cabeza más bajo que sus hermanos, estaba envuelto en un resplandor de cocodrilo blindado por una armadura de piel de reptil que destellaba bajo la aparente luz de su manifestación. Le saludó con la señal del águila, el símbolo del emperador, representada con ambas manos cruzadas sobre la placa pectoral. Lorgar resopló. ¡Qué extraño! «Llegas tarde», interrumpió uno de sus hermanos. «Hemos estado esperando». La voz era una avalancha de sílabas sin gracia. Angron. Lorgar se volvió hacia él y dejó de lado cualquier intento de sonrisa conciliatoria. Su hermano guerrero permanecía encorvado, con la amenazadora posición que caracterizaba su lenguaje corporal, con la parte posterior del cráneo deformado a causa de los brutales implantes craneales que tenía incrustados en el hueso y conectados al tejido blanco del tronco encefálico. Angron entrecerró sus ojos enrojecidos cuando otra punzada de dolor le recorrió el sistema nervioso, el legado de los potenciadores de agresividad implantados quirúrgicamente e impuestos por sus antiguos señores. Mientras que los otros primarcas se habían alzado hasta gobernar los mundos a los que habían sido desterrados, solo Angron había languidecido en cautividad, esclavo de los tecnoprimitivos de un mundo olvidado y atrasado que nunca había merecido un nombre. El pasado de Angron seguía corriendo por sus venas, con neuralgias que aparecían en sus músculos con cada sinapsis fallida. «Me he retrasado», admitió Lorgar. No le gustaba mirar a su hermano mucho tiempo seguido. Era una de las cosas que ponían nervioso a Angron. Como un animal, el señor de los devoradores de mundos no soportaba que le miraran fijamente y era incapaz de mantener contacto visual durante más que unos instantes. Lorgar no tenía el menor deseo de provocarlo. Corfaeron había mencionado una vez que el rostro del devorador de mundos era una máscara burlona hecha de nudillos apretados, pero Lorgar no le veía la gracia. A sus ojos, su hermano era una estatua rota. Rasgos que deberían haber sido serenos y hermosos se habían torcido hasta formar una expresión dentada y gruñona, viciada por punzadas musculares que rozaban los espasmos. Era fácil ver por qué otros creían que Angron siempre parecía estar a punto de montar en cólera. Lo cierto es que parecía un hombre que luchaba por concentrarse en medio de una agonía epiléptica. Lorgar detestaba a ese cabrón sombrío y vulgar, pero era difícil no admirar su inquebrantable resiliencia. Angron masculló algo incomprensible y despectivo y se volvió para mirar a los demás. «Han pasado 9 días y conocemos nuestro cometido», gruñó. «Ya estamos repartidos por el vacío. ¿Por qué nos has reunido?» Horus, señor de la guerra del imperio, no respondió de inmediato. Indicó a Lorgar que tomara su asiento alrededor de la mesa a la derecha del mismo Horus. A diferencia de la ceramita verdemar de su legión, Horus vestía una densa armadura en capas de color negro oscuro, adornada con el deslumbrante ojo de Terra hecho de cadmio sobre la placa pectoral. El núcleo negro de este último emblema, símbolo de su autoridad como maestro de los ejércitos del imperio, había sido rediseñado para representar la pupila rasgada de una serpiente. Lorgar se preguntó, al ver la pálida y elegante sonrisa de satisfacción de Horus, qué secretos habría estado susurrando Erebus al oído del señor de la guerra en los últimos meses. Lorgar tomó asiento entre Horus y Perturabo. El primero presidía la mesa, abandonada ya toda pretensión de igualdad tras lo acontecido en Istvan. El último, con un casco de guerra bruñido y remachado, estaba inclinado sobre el mango de un inmenso martillo con un aire de indiferencia digno de admiración. «Lorgar», murmuró Perturabo a modo de bienvenida. 2 docenas de cables de distinto grosor estaban enchufados directamente a la cabeza descubierta del guerrero de hierro, incluso en la mandíbula y las sienes, conectándolo a los procesos internos de su armadura de color gris metálico. Las cadenas que cubrían la placa escalonada sonaron mientras asentía bruscamente. Lorgar asintió también, pero no dijo nada. Sus ojos oscuros se pasearon entre los demás buscando a su último hermano. Bueno, la sonrisa indulgente de Horus era todo dientes. Hemos vuelto a reunirnos por fin.
Todos los ojos se posaron en él, a excepción de los de Lorgar. La distracción del 17º hijo pasó desapercibida mientras Horus continuaba. Esta reunión es la primera de su clase. Aquí, ahora, nos unimos en presencia de unos y otros por primera vez. Nos reunimos en Istvan, gruñó Angron. No todos. La incolora imagen hololítica de Alfarius aún no había vuelto su rostro con casco para mirarlo. La voz de la proyección era casi inaudible en medio de los crujidos de corrupción y estaba casi desprovista de emoción. Las 9 legiones se habían dispersado después de Istvan, con una galaxia por conquistar y grandes ejércitos a los que alzar durante el largo camino hasta Terra. Las legiones leales a Horus, el señor de la guerra, se habían separado en el vacío y se habían alejado de un mundo que habían dado por muerto a su paso. Angron entrecerró los ojos, como si se esforzara por recordarlo. Poco después asintió en señal de acuerdo. Cierto. Lorgar se negó a venir. Estaba rezando. Horus, con los rasgos iluminados por el tenue brillo de su gorguera, sonrió. Estaba meditando sobre el lugar que ocupa en nuestro gran plan. Hay una diferencia, hermano. Angron volvió a asentir sin comprometerse realmente a ningún acuerdo. Parecía no importarle nada más que ignorar la conversación y seguir hablando de otros asuntos. Horus volvió a hablar. Todos conocemos el coste de la próxima campaña y nuestros destinos en ella. Nuestras flotas están en camino. Pero tras el, digamos, contratiempo de Istvan, esta es la primera vez que nos hemos reunido al completo como fraternidad. Horus señaló con la mano abierta a su hermano de piel dorada. Intencionadamente o no, el movimiento resultaba amenazador al hacerlo con la enorme garra del Mechanicum que cubría su mano derecha. Espero que tus meditaciones hayan valido la pena, Lorgar. Lorgar siguió mirando a su último hermano. No había apartado la mirada de la última figura desde que había dejado de mirar a Perturabo. ¿Lorgar? Horus casi gruñía. Me estoy cansando de tu incapacidad para obedecer planes establecidos. La risa de Curse era como el graznido de un buitre. Incluso Angron sonrió, y sus labios llenos de cicatrices se despegaron de varios dientes postizos de hierro. Muy lentamente, Lorgar alargó la mano hasta alcanzar el ornamentado mazo Crocius que llevaba a la espalda. Mientras desenfundaba el arma en compañía de sus parientes más cercanos, sus ojos permanecieron fijos en uno de ellos, y todos los físicamente presentes sintieron cómo se intensificaba el frío de la escarcha psíquica que bordeaba sus armaduras. La voz del portador de la palabra abandonó sus labios en un sobrecogedor y violento susurro. Tú no eres Fulgrim. Fin del capítulo. Sí, fin del capítulo. ¡Ay, verdad, hermanos! Yo me había olvidado por completo de todo ¿verdad? Que no es el señor Don Patrón. Es el señor Don Espadaro. Y qué brígido, una reunión de... Esto es algo que los leales no van a tener nunca, pues. Reunión de todos los ¿qué se llama? De todos los leales, no hubo. O sea, y aunque no estén presentes, digo, o sea, por lo menos su ¿cómo se llama? Su sumeada. Nada de nada. Oh, y bienvenida ahí a mi querida primera hija de Lord Corvus Corax, el brillo de sus ojos negros y su princesa, la dama de los cuervos, Mar Dathan. Bienvenida, amiga mía. ¿Los leales tienen terapia grupal? No. Uno quisiera, no, si está ahí. A ver. Ya no están tan cagados, efectivamente. A ver. Sí, hay hartos que están bien, digamos, no sé, está Sanguinius, está Vulcan, está Vitio Corvus. Dentro de todo, Rogelio está bien, Yagatai está bien. Incluso Lyman Rus está bien, es como... Sí, es que Lyman Rus se hace a lo weonao, pero no es a weonao. Entonces... Sí, en realidad el único cagado es el león. A ver, de los leales...
Pues es 1, 2, 3, 4 no, 5 está bien, 5 Yagatai está bien, 6 Liman Rus, que está bien, 7, no, claro, 7 Rogelio, que, o sea, tienen sus dramas de ira, pero no está tan mal, es decir, el, y bueno, Ferrus tan igual medio cagao, mano, así es el, pero no tanto como el León, es que Ferrus es muy bruto, weón. O sea, si fuera en general como es cuando está con Fulgrim, ay, qué doloroso, weón. Pero cuando estaba alrededor de Fulgrim, era como simpático el culeado, así como que el señor Don Patrón era como un gancho a tierra, o sea, un alguien que como que lo controlaba un poco. Hay una carta del tarot que es simbólicamente hablando es muy bacán, que es la fuerza, que justamente es una chica, o sea, una mujer en realidad, que está bueno, la ilustración propiamente tal puede cambiar, pero básicamente está apaciguando un león. Ya entonces, simbólicamente hablando, el león representa toda la bestialidad, digamos, la brutalidad, la agresividad, las pasiones más desenfrenadas, qué sé yo, esa cuestión. Ya entonces, esa parte muy intensa, muy como fuego y qué sé yo. Y ahí la mujer simboliza la forma de apaciguar eso, de generar un dominio sobre eso. Entonces es un poco como lo que decía en lo de los lobos lunares, en el video de los lobos lunares, que tenían una gran agresividad. Cierto, eran bélicos los culeados, pero tenían un gran autocontrol. Ah, ya, entonces es una beligerancia, pero usada con inteligencia y cuestión. Entonces ahí todo bien. Eso no tiene Ferrus, o sea, bueno, la ilustración es chafita y el león parece un poco más un cocker que un león en esta, pero ahí está. Ya, yo creo que se ve ahí bien. Y hay algunas donde es más cool la ilustración, ¿ya? Es como que le está agarrando las fauces, o yo estoy recordando algo que no es, no me acuerdo. Pero básicamente eso. Así que eso. Capítulo 2. Sangre en la mesa del consejo. El tiempo lo cambia todo. El hijo que nunca encontró su lugar en el imperio de su padre no era la misma alma que desenfundaba ahora su arma. Lorgar se estaba moviendo incluso antes de que el más agudo de sus hermanos guerreros supiera lo que estaba sucediendo. Fulgrim tuvo un escaso momento para tomar aire, para alcanzar instintivamente su propia arma en un intento inútil de evitar el golpe que se le avecinaba. El mazo Crosius golpeó con el sonido de una campanada haciendo eco en toda la sala de guerra. Fulgrim se estrelló contra la pared a sus espaldas como una muñeca de porcelana hecha añicos de ceramita y se desplomó en el suelo. El primarca dorado volvió sus furiosos ojos hacia sus otros hermanos. ¡Ese no es Fulgrim! Los otros ya estaban avanzando, desenvainando sus propias armas. La armadura carmesí de Lorgar, pintada en honor a la traición de su legión contra el trono, reflejaba los titubeantes avatares hololíticos de los 4 hermanos presentes solo en espíritu. «Quedaos atrás», advirtió a aquellos que seguían avanzando hacia él, «y prestad atención a mis palabras. Ese desgraciado, ese ser, no es nuestro hermano». «Paz, Lorgar». Horus se acercó. Su propia armadura ronroneaba con suaves rugidos. En el pasado, la amenaza de un enfrentamiento había sido suficiente para reprimir a Lorgar de cualquier acción precipitada. Casi nunca había dirigido una mala palabra a sus hermanos, pero tampoco se había deleitado las muchas veces que le habían reprendido por sus supuestos defectos. Repudiaba la idea de todo conflicto innecesario. Ahora, mientras se enfrentaban a él, incluso Horus parecía asombrado por los cambios que se habían producido en él desde Istvan. El primarca de los portadores de la palabra se aferró a su mazo con ambos guanteletes rojos y desafió a sus hermanos con los ojos entrecerrados. «¡Quedaos atrás!», advirtió por segunda vez con la voz de un poeta convertida en odio. Lorgar. Horus bajó la voz y suavizó el tono para hacerla coincidir con la de su hermano. «Paz, Lorgar. Paz».
Ya lo sabías. Lorgar estuvo a punto de reírse. Lo veo en tus ojos, hermano. ¿Qué has hecho? Una sonrisa frágil se dibujó en los labios de Horus. Esto tenía que acabar ahora. Magnus, llamó Horus. La proyección psíquica de Magnus el Rojo sacudió su cabeza crestada. Estoy al otro lado de la galaxia, Horus. No me pidas que contenga a nuestro hermano. Mantén el orden en tu propio buque insignia. Fulgrim gimió al empezar a levantarse de la cubierta. Desde la comisura de sus labios, la sangre dibujaba trazos irregulares a su paso. Lorgar apoyó una bota blindada en la vulnerable placa pectoral del primarca. ¡No te levantes!, ordenó sin mirar a Fulgrim. Los rasgos pálidos y andróginos de Fulgrim se retorcieron fingiendo diversión. ¿Crees que...? Si hablas, Lorgar mantuvo su bota sobre el primarca caído. ¡Te destruiré! Lorgar, gruñó Horus, no dices más que locuras. Solo porque las he presenciado. Se encontró con los ojos de sus hermanos que se observaban los unos a los otros. El más amable de ellos lo miró con compasión. La mayoría de ellos simplemente estaban disgustados. Solo yo sé cómo es la verdad. Empujó hacia abajo con la bota y presionó la destrozada caja torácica de Fulgrim, clavando fragmentos de la armadura de ceramita en su cuerpo roto. Fulgrim se ahogó con la sangre. Lorgar no le prestó atención. Horus se volvió hacia los demás con un suspiro melodramático. Una expresión de satisfacción estaba claramente escrita en sus bellos rasgos, como si compartiera una vieja broma con el resto de su familia. Yo me encargaré de esto. Dejadnos por ahora. Nos reuniremos pronto. Los hololíticos se apagaron inmediatamente, excepto el de Alfarius, que se quedó observando a Lorgar durante un largo instante. Magnus el Rojo fue el último en desvanecerse. Su yo proyectado asintió a Horus al fin y se dispersó como bruma en el viento. Durante un momento, su voz de origen incierto permaneció suspendida en el vacío. Manifestarse aquí requiere un esfuerzo de voluntad significativo, Horus. Tenlo en cuenta la próxima vez. El cíclope tiene razón, objetó uno de los otros. Nos demoramos por nada. Que el fanático reclame lo que desee. Lo retendremos y terminaremos con esto. Tenemos una guerra que planear. Ah, era Angron. Ya. El cíclope tiene razón, objetó uno de los otros. Nos demoramos por nada. Que el fanático reclame lo que desee. Lo retendremos y terminaremos con esto. Tenemos una guerra que planear. Ve, Angron, suspiró Horus. Volveré a llamarte de la Conquistador cuando estemos preparados. En el choque de irritación y diversión que caracterizaba la mayoría de sus discusiones, Perturabo y Angron salieron a trompicones de la sala de guerra. Uno hablaba y el otro escuchaba. Con la cámara sellada de nuevo, Lorgar apuntó el inmenso mazo hacia la cabeza desnuda de Horus. Así que les pides que se vayan para proteger un secreto que nunca debería ser guardado. ¿Crees que no sospecharán nada? Si piensas que permitiré que inventes una historia sobre mi locura para ayudarte en tu mentira, te estás engañando a ti mismo. Horus no mordería el anzuelo. Eso ha sido muy imprudente, Lorgar. Explícate. Veo la verdad, Horus. Lorgar se arriesgó a echar un vistazo a lo que fuera que estuviera desgastando la piel y la armadura de su hermano. Su alma está vacía. Algo anida dentro de este cuerpo, como los huevos que se depositan dentro de un huésped. Lorgar volvió a levantar la mirada. Magnus también lo habría sentido si no hubiese estado agotado por tener que enviar su imagen a tan larga distancia. Este no es Fulgrim. Horus resopló. No, admitió. No lo es. Sé qué es esto. Lorgar apoyó la puntiaguda cabeza de la masa contra la sien de Fulgrim.
Lo que no puedo comprender es cómo ha podido pasar. ¿Cómo has permitido que sucediera? ¿Es tan diferente de tus propios Galvorbak?, replicó el señor de la guerra. Los rasgos dorados de Lorgar, despiadadamente similares a los de su padre, pasaron a ser de paciente simpatía. No sabes de lo que hablas, Horus. ¿Uno de los no nacidos controlando el cuerpo sin alma de nuestro propio hermano? Aquí no hay equilibrio entre elementos humanos y divinos. No existe ningún grácil alineamiento de dos almas en armonía. Esto es profanación y blasfemia, no ascensión. Horus sonrió. Siempre se podía confiar en la vena teatral de Lorgar. Considera esto otra verdad desagradable. Y honor que esté la muerte de Fulgrim. Tan solo contengo las consecuencias. Lorgar exhaló lentamente. Está muerto entonces. Otra conciencia habita su cuerpo. ¿Esta carcasa es todo lo que queda de Fulgrim? La respuesta de Horus vino precedida de un gruñido de enfado. ¿Por qué te importa? Nunca estuvisteis unidos. Me importa porque es una perversión contra el orden natural, tarado. Lorgar habló a través de dientes perfectos y apretados. ¿Dónde está la armonía en esta unión? ¿Un alma con vida aniquilada para que su coraza mortal albergue a un codicioso y no nato miserable? He caminado por la disformidad, Horus. He estado donde se encuentran los dioses y los mortales. Esto es debilidad y corrupción, una perversión de lo que los dioses desean para nosotros. Quieren aliados y seguidores, no carcasas sin alma controladas por demonios. Horus no dijo nada. Ni siquiera respondió al insulto de Lorgar, aunque hizo una mueca con los labios. Lorgar posó los ojos sobre el primarca caído. Fulgrim, lo que fuera que estuviese dentro de él, le devolvió la mirada con la pálida piel de alrededor de los ojos salpicada de sangre. «Suéltame». La voz recorrió sigilosamente la mente de Lorgar. No era la voz de Fulgrim, ni siquiera se asemejaba a ella. «¡Silencio!», respondió psíquicamente, con suficiente fuerza para hacer temblar a Fulgrim. «Lorgar». La voz de la criatura era más débil, más rasposa, un trémulo soplo de viento. «¿Conoces a los de mi clase? Somos parecidos, tú y yo». El primarca de los portadores de la palabra se apartó con una mirada de desprecio. La desesperación en la silenciosa voz de la criatura hizo que le picara la piel. «¿Cómo pasó?», le preguntó a Horus. El señor de la guerra miró a Fulgrim mientras éste se levantaba. Lorgar no lo hizo. Escupió en la cubierta y arrojó su Crocius a la mesa. De la cabeza ornamentada y puntiaguda del arma relampaguearon chispas que se extendieron a lo largo de la superficie de la mesa. De pie, Fulgrim tenía una fina y esbelta figura, esbelta incluso con su contorneado casco de guerra. Lorgar no vio esta gracia cuando se volvió, tan solo vio la luz enfermiza tras los ojos de su hermano y la inteligencia de otro ser en el núcleo de su cuerpo. Fulgrim sonrió con la sonrisa de otro. «Lorgar», comenzó usando la curiosamente tierna voz de Fulgrim. «Averiguaré tu verdadero nombre y te desterraré de nuevo a la disformidad. Quizá en sus mareas volverás a ser consciente de tus limitaciones». Se contuvo mientras forzaba su discurso en la mente del otro, pero se mantuvo lo suficientemente severo como para hacer que Fulgrim exhalara sangre sobre sus labios. «Lorgar, yo...» «Has profanado la carne en la que habitas. Nada más. Esta no es la santa unión para la humanidad y el caos. Has violado la pureza de la verdad primordial de los dioses». Fulgrim se hundió contra la pared. La sangre le caía de los ojos. «Lorgar», Horus apoyó su mano desnuda sobre el hombro de su hermano. «Lo estás matando». «No es una persona. Es una criatura. Y si quisiera matarla, ya lo habría hecho». Lorgar entrecerró los ojos tras sentir la mano de su hermano sobre el hombro.
Quita la mano, Horus, dijo psíquicamente. Horus obedeció, aunque intentó no hacerlo. Los dedos del señor de la guerra temblaron al retirarse, y sus ojos grises parpadearon con una tensión imposible de ocultar. Has cambiado, dijo, desde que blandiste tu espada contra Corax. Lorgar recogió su Crocius y apoyó el inmenso mazo sobre el protector. Y se apoyó el inmenso mazo sobre el protector del hombro. Todo cambió esa noche. Todo cambió esa noche. Regreso a mi nave, hermano. Debo pensar en esta vileza. Fin de capítulo. Weón, pero ¿cómo ha cambiado, weón? Bueno, ustedes ya saben que los quiero mucho. Entonces, este Joshua que voy a poner ahora es para mi querido amigo Aaroncito, weón. ¿Dónde está? Joshua, amigo. Perrito, Joshua. Perrito, ¿dónde está? Ah, sí. Oh, Aaroncito, te quiero mucho, weón. Qué hombre, Aaroncito, weón. Pero qué grande. Estuvo espectacular esta parte, weón. Espectacular. ¿Y cómo se nota el cambio de autor? Y bueno, el hecho de que es una novela, o sea, una novela aunque corta que protagoniza Aureliano finalmente, ¿no? Entonces, bien, me gusta. Solo tengo dos observaciones. En una parte dijo, esto desde la traducción, la armadura de Horus era de un color negro muy oscuro. ¿Puede haber negro claro? Yo soy bien ignorante en temas de color, ya lo digo desde la ignorancia. ¿Puede haber negro no oscuro? El negro en sí es oscuro. Podría haber tal vez negro desteñido, pero si se empieza a desteñir ya entra en la escala de grises, pues ya no es negro propiamente tal, ¿no? Ahora lo que pienso es que podría ser negro brillante o negro mate. No sé, Horus podría tener negro brillante, pero la armadura del tío Corax, por ejemplo, es negro mate, porque no brilla, no refleja nada, es súper oscuro, ¿sí? Entonces, eso. Capítulo 3. Magnus y Lorgar. No tuvo que esperar mucho. No esperaba tener que hacerlo. De hecho, su hermano le esperaba en la habitación. Tú y yo tenemos que hablar. La forma del fantasma se agitó, iluminada con fuego de San Telmo, emitiendo una miríada de reflejos por las paredes angulares del sanctum interior del Lorgar. La habitación era fría, siempre demasiado fría, y el aire siempre era húmedo al pasar por el sistema de filtración. El primarca añoraba el clima seco de Colchis. Apoyó Illuminarium, el enorme mazo Crocius, contra la pared. Magnus, dijo al espectro. La figura formada por fuego plateado hizo una elegante reverencia. Hace mucho tiempo que no hablamos de cosas importantes. Antes, no hacía mucho, hubiese sonreído al ver al más sabio y poderoso de sus hermanos. Ahora la sonrisa se intuía falsa y no alcanzaba los ojos de Lorgar. Exageras. Hemos hablado en numerosas ocasiones durante estos años. Con el ojo que le quedaba, Magnus siguió los pasos de su hermano mientras Lorgar se acercaba a su escritorio. Nuestra última conversación relevante la mantuvimos en tu ciudad de las flores grises hace casi medio siglo. Desde entonces, ¿hemos intercambiado algo más que cumplidos superficiales? Lorgar cruzó la mirada con Magnus. La forma plateada vaciló cuando la voz de Lorgar resonó a su alrededor. Los tiempos cambian, Magnus. El cíclope se estremeció visiblemente, aunque continuó sonriendo. Lo he sentido, incluso desde aquí. Te has hecho más fuerte. Vi la verdad en el mismo peregrinaje que prohibiste que hiciera, y después de Istvan se me cayó la venda de los ojos. Ya no es necesario que nos reprimamos. Si lo hacemos,
Perderemos esta guerra y la humanidad perderá su única oportunidad de alcanzar la iluminación. La distante imagen del primarca volvió a temblar. Por un instante, Magnus pareció estar dolido. Gritas a la disformidad lo fuerte que eres sin el menor cuidado. Una nave debe navegar con las corrientes etéreas, Lorgar, para no estrellarse contra ellas. Lorgar rió, emitiendo un delicado y paciente sonido. ¿Un sermón? ¿Tuyo? He visto tu pasado y tu futuro, Magnus. Solo permaneces junto a nosotros porque nuestro padre te desterró. Eres el rey de una legión de almas en pena. ¿Mi legión? ¿De qué hablas? Lorgar sintió como su hermano buscaba respuestas, un suave contacto psíquico dentro del cráneo. Un mínimo esfuerzo fue suficiente para deshacerse de los insidiosos contactos psíquicos. La próxima vez que intentes husmear entre mis pensamientos, haré que lo lamentes. La sonrisa de Magnus se volvió forzada. ¿Realmente has cambiado? Sí, asintió Lorgar mientras escribía en un pergamino. Todo ha cambiado. ¿A qué te referías con lo de mi legión? Lorgar se había distraído mientras trabajaba. Estate atento y verás la mayor maraña en la madeja del destino, hermano. Hundió la pluma en el tintero y continuó escribiendo. No estás exento del cambio de la carne que tu legión una vez temió. Cuidado con aquellos entre tus hijos que no saben aceptarlo como el regalo que es. Magnus permaneció en silencio unos minutos. El único sonido que se oía en la habitación era el que hacía la punta de la pluma de Lorgar al escribir, así como el omnipresente murmullo de los generadores de las cubiertas del Enginarium. Fulgrim está... Eso parece. Lorgar dejó de escribir el tiempo suficiente para levantar la mirada. ¿Hace cuánto lo sabes? Magnus se volvió hacia la pared y alargó la mano, como si sus etéreos dedos pudieran tocar los cuadros de Colchis allí colgados. Lo supe en cuanto llegué a la sala de guerra de Horus. Retiró los dedos, volviendo a flexionarlos con sumo cuidado. Como tú, conozco bien a las entidades que se encuentran en la disformidad. Una de ellas ahora da vida a su cuerpo. ¿Entidades? Llámalos por lo que son, hermano. Demonios. La imagen de Magnus volvió a temblar y se volvió casi incorpórea en los vientos de la silenciosa voz de Lorgar. ¡Controla tu fuerza, Lorgar! Lorgar continuó escribiendo. Deberías haberme dicho la verdad hace años. Quizá. La melancolía que emanaba de Magnus era tan fuerte que casi acariciaba la piel. Quizá debería haberlo hecho. Solo quería protegerte. Estabas muy seguro. Eras muy arrogante en cuanto a tus creencias. Lorgar habló mientras seguía escribiendo. Estoy a la diestra del nuevo emperador. Comando la segunda legión más grande del imperio. Tú eres un alma rota, comandando una legión rota. Quizás no era yo quien necesitaba protección, como tampoco fui a quien su arrogancia llevó a la perdición. Tú no puedes decir lo mismo, Magnus. Ambos conocemos la verdad, pero solo uno de nosotros le hizo frente. ¿Y qué verdad? Un sentimiento de amarga diversión lamió los sentidos de Lorgar. La galaxia es un lugar terrible. Solo lo estamos empeorando. ¿Te has parado a pensar que podría ser mejor morir en la ignorancia que vivir con la verdad? Lorgar repelió los insidiosos sentimientos de su hermano con una ráfaga de irritación. El espectro volvió a titilar a punto de disolverse en el aire. ¿Y tú? ¿Te has parado a pensarlo, Magnus? Si lo has hecho, ¿por qué sigues viviendo? ¿Por qué no te rendiste a la muerte cuando vino por ti el día que Rus te rompió la columna sobre su rodilla? La imagen fantasmal de Magnus rió, pero era una risa forzada que casi no llegó a la mente de Lorgar. ¿Esto es a lo que hemos llegado? ¿Es este el rencor que nos has estado ocultando a todos durante medio siglo? ¿Qué fue lo que viste al final de tu peregrinaje, hermano? ¿Qué fue lo que viste cuando miraste al abismo? Sabes muy bien lo que vi.
Vi la disformidad, lo que nada en sus mareas. Vaciló por un momento, sintiendo cómo sus dedos se cerraban hasta formar puños a medida que aumentaba su ira. Eres un cobarde. Conoces la verdad primordial y aún así te niegas a aceptarla. El caos encarnado solo nos resulta grotesco porque lo vemos con ojos mortales. Cuando ascendamos, seremos los hijos elegidos de los dioses. Cuando... ¡Es suficiente! 3 de los cuadros estallaron en llamas. La escultura de cristal de la torre del cónclave se hizo añicos de cristal sin valor alguno. Lorgar hizo una mueca de dolor ante la liberación psíquica de su hermano. Tuvo que aspirar la sangre por la nariz. Me he cansado de esta charla trivial. ¿Crees que conoces las verdades detrás de nuestra realidad? Entonces muéstramelas. Cuéntame qué viste al final de tu maldito peregrinaje. Lorgar se puso en pie y apagó los pequeños fuegos con un delicado gesto. La escarcha brillaba en sus uñas mientras las llamas siseaban hasta desaparecer privadas de aire. Por un instante sintió una punzada de remordimiento porque la relación con su hermano más cercano se viera reducida a esto. Pero el tiempo lo cambió todo. Ya no era él quien estaba perdido, el hermano a quien asolaban las dudas. Lorgar asintió mientras sus ojos se entrecerraban peligrosamente. Muy bien, Magnus. Fin del capítulo. Fin de la primera parte. ¡Qué dolor! Weón, si eran los hermanitos. Ay, me dio mucha penita. Y hasta lo dijo Aaroncito, así que qué triste lo que había llegado a esta hermandad. Los dos hermanos que se querían tanto, que eran los nerdcitos, puta la wea. Ay, claro, y de paso te lleva a acordarte de la anterior vez. Y claro, y que el Magnus se fue y lo dejó y le dijo, no, no hueves con tu peregrinaje, no, chao. Pero Magnus, hermano, vos eres mi hermano, vos eres el único que cacha. No, no, Lorgio, estás mal, chao. No, y ahora esto, ay, qué terrible, qué terrible. Muy bien. Procedamos entonces con la segunda parte de la novela, titulada El Peregrino. Capítulo 4, cuyas secciones son Un mundo muerto, Shanriatha, 43 años antes de Istvan V. Dio sus primeros pasos sobre la superficie del mundo, escuchando la suave percusión de su constante respiración dentro del limitado espacio que había dentro de su armadura. Los puntos de mira se movían a la deriva por el vacío, mientras los delicados componentes electrónicos de su visor retiniano registraban sus propios datos biológicos en una oleada de datos fácil de ignorar. Lentamente avanzó de cara al viento. El polvo se aplastaba bajo los pies. La tierra estaba tan muerta y seca que desafiaba la posibilidad de albergar vida. Sus reflexiones iban acompañadas del ruido de la arenilla en la brisa que golpeaba su armadura enchapada. Por un instante se dio la vuelta y miró su cañonera. Las ráfagas de viento ya la estaban cubriendo con una fina capa de polvo rojo que existía en abundancia en este mundo. Este mundo. Supuso que alguna vez había tenido un nombre, aunque nunca había sido pronunciado por labios humanos. Su desolación lúgubre y oxidada le recordaba a Marte, aunque el mundo hermano de Terra era un bastión industrial en el que tan solo quedaban unas pocas tierras salvajes. También reivindicaba cielos más tranquilos. No levantó la mirada. No hacía falta, pues no había nada nuevo que ver. De horizonte a horizonte, un manto de nubes torturadas burbujeaba y se agitaba. Yunques cumuliformes se estrellaban para formar mareas de color blanco, violeta y de miles de tonos de rojo. La disformidad.
La había visto antes, pero nunca así. Nunca alrededor del mundo. Nunca en lugar del tiempo real. Nunca chocando a través de miles de sistemas solares en una marea de migrañas, como una nébula que se deteriora en el vacío. Lorgar, dijo una voz entrecortada y sin género detrás de él, desde un lugar en el que, momentos antes, no había nadie. Se dio la vuelta para enfrentarse a ella, no se dio la vuelta para enfrentarse a ella ni tampoco desenvainó el arma. En vez de eso, el primarca se volvió lentamente, con los ojos llenos de paciencia y de la brillante curiosidad propia de la humanidad. Ingethel, saludó a la aberración. He navegado hasta las fauces de la locura. Ahora dime por qué. Fin de sección. Caras conocidas. Continúo. Ingethel se deslizó más cerca. Su intento de parecerse a una forma humanoide acababa en la cintura, que se convertía en una gruesa y estriada cola propia de un gusano o serpiente de las profundidades marinas. Las membranas mucosas a lo largo de su parte inferior ya estaban cubiertas de polvo. Incluso su torso era humano, solo en el sentido más laxo. 4 brazos esqueléticos que salían de sus hombros como si de una parodia divina a alguna deidad hindusiana se tratase. Su piel era una extensión gris y moteada de cuero seco. Lorgar, dijo otra vez. Los dientes deformes repiqueteaban mientras la mandíbula de la criatura castañeteaba. Lo que antes había sido el rostro de una hembra humana, ahora era una ruina bestial, toda colmillos y piel polvorienta, con una boca leonina que no podía cerrar alrededor de sus deformes almenas dentales. Un ojo le miraba fijamente, hinchado e inyectado en sangre, protuberando de su cuenca. El otro era una pepita hundida e inservible medio enterrada en el cráneo de la bestia. ¿por qué has elegido este mundo? Preguntó la criatura. El primarca vio cómo su garganta temblaba esforzándose por hablar, pero ninguna palabra humana salió de las fauces temblorosas. ¿Acaso importa? Preguntó Lorgar. Su propia voz emergió de las ruidosas rejillas ubicadas en la boca de su casco. No veo por qué no debería hacerlo. Desde la órbita debías de saber varias cosas, como que no puedes respirar el aire de este mundo, o que no hay ningún signo de vida en su superficie. Y aún así, elegiste aterrizar en él y cruzarlo. Vi las ruinas, una ciudad ahogada en las polvorientas llanuras. Muy bien. Dijo como si esperara tal respuesta. La criatura encorvó sus hombros en contra del viento, volviendo la cabeza para proteger su ojo hinchado. De su espina dorsal y omóplatos surgieron varias alas negras de hueso quemado, las alas de un ángel, sin músculos ni plumas. ¿Qué eres? Preguntó Lorgar. La lengua de la bestia sangraba mientras lamía su arsenal de dientes. ¿Sabes lo que soy? Lo sé. El primarca se alzaba por encima de cualquier hombre mortal, pero aún así Ingethel lo sobrepasaba, elevándose sobre su cola enroscada. Sé que eres una criatura encarnada sin alma. No percibo la misma vitalidad que percibo entre los humanos, sin aura, sin luz en el núcleo de tu ser. Pero no sé lo que eres, solo sé lo que no eres. El viento se levantó, rasgando los pergaminos atados al casco de guerra de Lorgar. Dejó que la tormenta se los llevase sin mirar cómo los arrancaba y volaban por los aires. Una advertencia retiniana destellaba al borde de su ojo derecho, anunciando otro descenso en las temperaturas. ¿Estaba anocheciendo? Nada había cambiado arriba en el cielo. No se veía ningún sol, mucho menos uno que denotara que anochecía. Lorgar canceló la advertencia con un parpadeo en la runa pulsátil justo cuando su armadura empezó a zumbar más fuerte. El generador montado en la parte trasera gruñó mientras producía más energía y entraba en un ciclo de vacío-descongelación. La temperatura está a más de 200 grados por debajo del punto en el que el agua se congelaría, le dijo al monstruo.
Casi tan frío como el espacio desnudo. Otra razón por la que me pregunto por qué elegiste caminar sobre este mundo. Lorgar mostró sus dientes por detrás de la placa facial de color gris granito. Estoy blindado para sobrevivir a tales extremos. ¿Qué eres tú para quedarte aquí e ignorar una atmósfera lo bastante fría como para helar la sangre en el tiempo que tarda el corazón humano en latir una vez? Aquí es donde el reino de la carne y el espíritu se encuentran. Las leyes físicas no actúan aquí. No hay ningún límite en lo que podría ser. Eso es el caos. Posibilidades infinitas. Lorgar tomó una bocanada del aire reciclado y limpio de su casco de guerra. Sabía aceites limpiadores usados en rituales y dejaba cierto olor a cobre en sus senos nasales. ¿Así que podría respirar aquí? ¿No me congelaría? Eres único entre los hijos del anatema. Todos tus hermanos se sienten completos. Solo tú estás perdido. Ellos han dominado sus dones desde que nacieron. Tu propia maestría llegará con el conocimiento. Cuando lo haga, tendrás la fuerza necesaria para remodelar mundos enteros a tu antojo. Lorgar agitó la cabeza. He sido engendrado por lo mejor de la humanidad, pero sigo siendo humano. Tú puedes permanecer sin protección en esta tormenta. A mí me destruiría en un instante. Somos demasiado diferentes. La criatura miró al primarca con su ojo hinchado cubierto de una película de arenilla roja. Tan solo existe una diferencia entre la disformidad y la carne. En el reino de la carne, la vida consciente nace con alma. En el reino del pensamiento puro, toda vida carece de alma. Pero ambos están vivos, el nacido y el no nacido, a ambos lados de la realidad. Destinados a la simbiosis, destinados a la unión. El primarca se agachó, dejando que el polvo le cayera entre los dedos protegidos por guanteletes. No nacido. He estudiado la historia de mi especie, Ingethel. Esa no es más que una palabra poética para referirse a demonio. La criatura volvió a dar la espalda al viento, pero no dijo nada. ¿Cómo se llama este mundo? Lorgar alzó la vista, pero no se levantó. El polvo siseaba con las ráfagas de viento y dejaba sus dedos cubiertos de arena. Los Eldar lo llamaron Ikresa antes de la caída. Después del nacimiento de Slaneth, la sedienta, se conoce como Shanriaza. El primarca rió con suavidad. ¿Conoces el significado de esa palabra? Aprendí la lengua Eldar cuando mi legión se encontró con ellos por primera vez. Sí, conozco el significado de la palabra. Significa nunca olvidado. El demonio pasó una lengua cortada por encima de sus fauces, sin prestar atención a los sangrientos arañazos que se infringía a sí mismo. ¿Has conocido a los almas rotas? ¿Los almas rotas? Los Eldars. Lorgar se puso en pie, sacudiéndose todo el polvo. El Imperio se ha encontrado con ellos muchas veces. Algunas flotas expedicionarias se han enfrentado a ellos para expulsarlos del espacio imperial. Otros han pasado a mejor vida. Mi hermano Magnus siempre fue uno de los más indulgentes al encontrarlos. Dudó un momento, volviéndose hacia la criatura. Los de tu clase conocen a mi hermano Magnus, ¿verdad? Los mismos dioses conocen a Magnus, Lorgar. Su nombre aparece en la red del destino tan a menudo como el tuyo. El portador de la palabra volvió su mirada al horizonte. Eso me reconforta un poco. Lo hará con el tiempo. Háblame de los almas rotas. Continuó, ahora con más calma. Mi legión se encontró con ellos poco después de zarpar de Colchis por primera vez.
Una flota Eldar a la deriva en el vacío, con naves hechas de hueso impulsadas por inmensas velas solares. Me reuní con sus videntes para determinar su lugar en la galaxia de la humanidad. Durante esas semanas conseguí dominar su lengua. Lorgar volvió a tomar aire pensando en aquella época. Era fácil despreciarlos. Su no humanidad los hacía fríos. Su piel apestaba a aceite amargo y a sudor extraterrestre, y habían obtenido su alardeada sabiduría a costa de una despreciable estafa. ¿Qué derecho tenía una raza moribunda a juzgarnos como inferiores? Se lo pregunté y no obtuve respuesta por su parte. Volvió a reírse, de nuevo con ese suave sonido. Nos llamaron Mon Caig, el término que utilizan para las llamadas razas inferiores. Y, sin embargo, aunque era fácil odiarlos, también eran dignos de admiración. Su existencia es un hecho trágico. ¿Y qué hay de tu legión? Los destruimos, admitió el primarca, a un gran coste, tanto en buques de guerra como en soldados leales. No les preocupa nada más que su supervivencia. La feroz necesidad de prolongar su existencia satura toda su cultura. Ninguno de ellos muere con facilidad o limpiamente. Se detuvo un momento. ¿Por qué los llamas almas rotas? Si podía decirse que un ser como Ingethel era capaz de sonreír, lo hizo en ese momento. Ya sabes lo que es este lugar. No este mundo, sino toda esta región del espacio donde dioses inmortales se encuentran. Una diosa nació aquí, Slaneth, la sedienta. Lorgar miró el cielo, observando el alumbramiento cósmico que se extendía en lo alto. Sin necesidad de que nadie se lo dijera, sabía que esta tormenta bramaría para siempre, y que se extendería en los siglos venideros, engullendo cada vez más sistemas solares. Se extendería por todas partes y se abriría para mirar el núcleo de la galaxia como si fuera el ojo observador de un dios. «Te escucho», dijo en voz baja. En su génesis, provocada por la devoción de los Eldars, ella reclamó los espíritus de toda la raza. Son los almas rotas. Cuando un mortal muere, su espíritu entra en la disformidad. Así son las cosas. Pero cuando los Eldars mueren, sus almas se van arrastradas directamente a las fauces de la diosa a la que traicionaron. Está sedienta de ellos porque son sus hijos. Se los bebe cuando mueren. Juntos, el demonio y el hijo del emperador empezaron a moverse hacia el oeste. Lorgar se movió en contra del viento y se bajó el yelmo de la cabeza mientras escuchaba el discurso psíquico de la criatura. Ingethel cerró los ojos tanto como su deformada cara se lo permitía, dejando a su paso un serpenteante rastro en el polvo. Las marcas que dejaron no duraron mucho, ya que la tormenta pronto borró toda evidencia de su paso. Algo que dijiste concuerda con las viejas costumbres de Colchis. Citó textualmente los textos de la misma religión que una vez había derrocado en nombre de su adoración por el emperador. Se dice que, al morir, el alma liberada se adentra en el infinito para ser juzgada por dioses sedientos. Ingethel hizo una gárgara a medio camino entre la tos y la asfixia. A Lorgar le llevó un momento darse cuenta de que la criatura se estaba riendo. Es el núcleo de 1.000.000 de religiones humanas adoptadas a lo largo de la existencia de tu especie. La verdad primordial está en la sangre de la humanidad. Todos vosotros intentáis alcanzarla. Todos vosotros sabéis que algo se espera después de la muerte. Los fieles, los leales, serán juzgados con amabilidad y recibirán los dominios de sus dioses. Los infieles, los incrédulos, se moverán a través del éter y actuarán como presa para los no nacidos.
La disformidad es el fin de todos los espíritus, el destino de toda alma. Ese apenas se parece al paraíso prometido por la mayoría de las religiones humanas. Lorgar sintió cómo se le dibujaba una mueca en los labios. No, pero es el mismo infierno que tu especie siempre ha temido. El primarca no podía discutirle eso. ¿Deseas ver las ruinas de este mundo? Ingethel zigzagueó mientras se deslizaba a su lado. Una vez esta fue una gran ciudad. Lorgar vislumbraba las primeras torres derrumbadas en el horizonte, envueltas en generaciones de polvo de color carmín. Fuera cual fuera la devastación tectónica que había reclamado este mundo tiempo atrás, había arrastrado a la ciudad a un cráter y tirado sus capiteles al suelo. Lo que ahora sobresalía de la tierra parecía la caja torácica de una bestia muerta hacía mucho tiempo. Estas ruinas nunca fueron una verdadera ciudad. Cuando las almas rotas huyeron del nacimiento de la diosa, los supervivientes abordaron vastas plataformas abovedadas de hueso vivo y llevaron a los remanentes de su especie hacia las estrellas en un éxodo final. Mundos astronave. He visto uno. Lorgar seguía avanzando con dificultad en contra del viento. Era magnífico a su escalofriante y extraña manera. El viento no se llevó la risa cantarina de Ingethel. Muchos de los incipientes mundos astronave no lograron escapar del grito del nacimiento de Slanesh. Se disolvieron en el vacío o cayeron para luego morir en estos mundos abandonados. Lorgar aflojó el paso, echando un vistazo al demonio. ¿Caminamos hacia la tumba de un mundo astronave? Ingethel emitió otra chirriante risa procedente de sus deformes mandíbulas. Estáis aquí para presenciar maravillas, ¿no? Y así llegaron a una ciudad muerta, caída desde el vacío para enterrarse bajo el inerte polvo del mundo. La arquitectura ósea manchada de rojo llegaba hasta donde alcanzaba la vista y sobresalía de la superficie como si de una boca llena de dientes rotos se tratara. Lorgar y su guía se detuvieron en el labio del cráter, mirando hacia la tumba de la vacía ciudad alienígena. El primarca permaneció en silencio durante un rato, escuchando el aullido del viento y el ruido de la arenilla que le acompañaba al chocar contra su armadura. Cuando habló, no apartó la mirada de la devastación ancestral que se hallaba a sus pies. ¿Cuántos murieron aquí? Ingethel se irguió y miró hacia abajo con sus repugnantes ojos. 4 brazos se extendieron en un gesto grandilocuente, como si el demonio reclamara todo aquello que contemplaba. Este era el mundo astronave Zulasa. 200.000 almas estallaron en el momento en el que nació Slanesh. Sin guía, con una locura desenfrenada en su propio núcleo vital, el mundo astronave cayó. Lorgar notó cómo esbozaba una sonrisa. 200.000. ¿Cuántos en todo el Imperio Eldar? Toda una especie. Millones. Un decillón. Un tredecillón. Una diosa nació entre los cerebros de todo Eldar vivo y se desgarró en el reino del espacio frío y la carne caliente. El demonio se encorvó, apoyándose con los 4 brazos en el borde del cráter. Siento tus emociones, Lorgar. Placer, asombro, miedo. No siento ningún aprecio por las razas senos de la galaxia, confesó el primarca. Los Eldars fueron incapaces de captar la verdad de la realidad, y no siento pena por ellos. Solo lástima por el hecho de que un ser pueda morir en la ignorancia. Tomó aliento mientras seguía mirando el mundo astronave enterrado. ¿Cuántos de ellos no lograron escapar del nacimiento de la diosa? Un gran número. Incluso ahora,
Algunos sí a la deriva en la marea de la disformidad, el silencioso hogar de los recuerdos y de los fantasmas alienígenas. Lorgar ignoró el viento que desgarraba su capa mientras daba el primer paso en la pendiente del cráter. Siento algo, Ingethel. Algo ahí abajo. Lo sé. ¿Sabes qué es? El demonio se limpió los maltratados ojos con cuidadosas garras. Una aparición, tal vez. Un eco de vida de los Eldars que respira por última vez, si es que aún respira. Lorgar desenvainó su mazo Crocius poniendo el pulgar cerca de la runa de activación. El arma captó la luz tumultuosa más arriba y reflejó la tormenta en sus lustradas puntas. Voy a acercarme. Fin de capítulo. Ay, estoy... Ya, procedamos entonces con el capítulo 5. Ecos. Los fantasmas caminaban por las calles, espectros de viento y polvo que adoptaban tentadoras formas en la tempestad. Habitaban al borde de su visión, masacrados por la tormenta cada vez que Lorgar trataba de apreciarlos con mayor claridad. Allí, una fugaz figura que desaparecía entre la brisa tan pronto como Lorgar se volvía para mirarla. No. Allí, una fugaz figura desaparecía entre la brisa tan pronto como Lorgar se volvía para mirarla. Y allí, 3 doncellas gritando e intentando alcanzarlo, aunque no había más que torbellinos de polvo cuando el primarca volvía a darse la vuelta. Asió el Crocius con más fuerza. Delante, siempre delante, había un murmullo que parecía indicar que allí se encontraba algo apenas con vida, debilitado, atrapado y, casi con total seguridad, muriendo. El lúgubre eco que llegaba a su mente le hablaba como un animal enjaulado y enfermo, algo que había estado muriendo durante mucho, mucho tiempo. Lorgar se movió con cautela, acercándose a escombros cubiertos de polvo, caminando por el esqueleto de lo que una vez fue una ciudad. El arenoso viento llevaba consigo voces lejanas, voces inhumanas que gritaban en un idioma desconocido. Quizá el fuerte viento le estaba jugando una mala pasada, ya que, a pesar de comprender el idioma Eldar, le era imposible identificar las palabras gritadas en la tormenta. Intentar entender lo que decían las voces individualmente hacía que el resto se oyera más alto y eclipsaba toda esperanza de concentrarse. A medida que se adentraba en la demacrada ciudad, Lorgar dejó de volverse ante cada imagen a medio formar. Desenfocó los ojos y dejó que el viento adoptara la forma que mejor le pareciera. En las fuertes ráfagas veía de reojo borrosas siluetas de capiteles, torres alienígenas que se alzaban con imposible elegancia hacia los cielos hostiles. El primarca miró hacia atrás, buscando a Ingethel e incapaz de ver nada. Ingethel trató de comunicarse usando su inestable sentido psíquico sin estar seguro de si la llamada atravesaba el viento. ¡Demonio! ¿Dónde estás? La tormenta aulló más alto en respuesta. Fin de sección. El tiempo parecía haber perdido el control. La sed de Lorgar se volvió casi insoportable al caminar durante más de 70 horas bajo un atardecer sin fin, aunque en ningún momento aflojó la marcha por el cansancio. La única prueba irrefutable del paso del tiempo era su cronómetro retiniano, que acabó por degenerarse en una inestable oscilación al alcanzar la 71ª hora. La interfaz digital comenzó a pulsar con runas aleatorias, como si finalmente hubiese decidido rendirse a las antinaturales leyes de este mundo sumido en la disformidad. Lorgar recordó el rostro de Argeltal, demacrado, casi vampírico en su ferocidad esquelética, cuando el guerrero había declarado que su buque había navegado por las mareas de la disformidad durante medio año. Para Lorgar y el resto de la flota, el lamento de Orfeo no había estado ausente más que unos instantes.
Distraídamente, se preguntó cuánto tiempo pasaría en el universo material mientras permanecía aquí, caminando a orillas del infierno. Lo poco que quedaba de la arquitectura del mundo astronave en la superficie había sido víctima de la erosión, desgastado y dañado por los devastadores vientos. Lorgar recorrió otra avenida de polvo, pulverizando con sus botas la antigua roca. Quizá esta había sido una cúpula agrícola fértil y cubierta de floracenos, pero quizá no había sido más que una sala común. Lorgar intentó contener su imaginación, negándose a permitir que las formas que bailaban en la tormenta de arena la avivaran aún más. Avanzó otros 100 metros, arrastrando los pies por las inútiles tierras, y bajo sus botas comenzó a percibir el curioso e intranquilo anhelo de la vida que lucha por abrirse camino. A su izquierda, a su derecha, nada más que las torres caídas de una civilización muerta. El primarca se agachó para coger un puñado de la tierra rojiza, como ya hiciera antes, la dejó caer entre sus dedos y observó cómo se la llevaba el viento. La presencia, tal y como era, crecía y decrecía de forma irregular. Lorgar tomó aire y dirigió un delgado pulso de energía psíquica hacia abajo. No hubo respuesta, ni siquiera una pequeña señal de reconocimiento. Podría haber estado a 1 metro bajo tierra o en el mismísimo núcleo del mundo. De cualquier manera, era algo débil e irregular, aparentemente intocable y apenas evocaba la vida. La conciencia permanecía oculta, pero no parecía estar viva. Qué curioso. Empujó más aún, olfateando, buscando, pero su ávido tacto se topó con el mismo núcleo enterrado de inexistencia resistente. Derrotado y de mala gana, Lorgar abandonó su indecisa búsqueda psíquica y devolvió la percepción sensorial a su cerebro. Había tenido suficiente. Incluso mientras maldecía sus erráticos talentos, sintió cómo algo despertaba a sus pies y cavaba hacia la superficie. La presencia que se hallaba bajo la arena se abría paso a mordiscos, una conciencia helada que, cual sabueso, se esforzaba por seguir el rastro de la caricia psíquica que se desvanecía. Lorgar retrocedió instintivamente y se estremeció al sentir la desesperación que luchaba por acercarse desde abajo. A regañadientes, envió una ráfaga de pensamiento para ahuyentar a la ávida presencia, el equivalente psíquico a romperle los dedos a un hombre que se ahoga e intenta aferrarse a un salvavidas. La presencia se detuvo un instante, se recompuso y comenzó a cavar de nuevo. Su cresta rompió la superficie, un sentimiento puro que rompió contra la mente del primarca como una ola de fría ferocidad completamente desprovista de cualquier otro sentimiento. Lorgar se tambaleó ante la fuente de conciencia cada vez mayor y trató de desviar su dentada intensidad lo mejor que podía. Cuando la mano brotó de la arena, el primarca ya blandía su Crucius. Protegiendo su mente de una oleada de odio psíquico sin forma, observó atentamente cómo la estatua de un dios moribundo salía arrastrándose de una tumba de tierra escarlata. No podía mantenerse en pie. En su lucha por levantarse, la criatura reptaba lentamente hacia él, enterrando las manos en la tierra suelta en busca de agarre. Parecía incapaz de levantarse. El primarca lo observó mientras se arrastraba e intentaba encontrar sin éxito alguna lesión vertebral a lo largo de la armadura resquebrajada. La larga melena que caía a ambos lados de la enmarañada máscara mortuoria que era su rostro parecía estar hecha de humo. Ondeó al viento, esclava de la tormenta. Lorgar retrocedió lentamente. Sus botas hicieron crujir el polvo y sus facciones estaban desprovistas de toda emoción más allá de la curiosidad. Fuera lo que fuese ese ser lisiado, su ira brotaba en un aura de presión física. Lorgar dio otro paso hacia atrás mientras lo observaba atentamente. La majestuosidad de la estatua del dios había sido destruida por un proceso de descomposición sobrenatural. Una carcasa reptaba sobre el terreno donde antes una gran entidad anduvo a zancadas. Lorgar percibió su gloria perdida al entrecerrar los ojos, escudriñando las trémulas imágenes de sus recuerdos.
Era un ser de armadura tectónica con ojos de llamas blancas, un corazón que bombeaba magma sobre huesos de incombustible roca negra, una imponente manifestación de ira encarnada y fuego sagrado. Lorgar contempló todo esto a través de los torbellinos de arena e incluso sonrió cuando el viento formó una falsa bruma alrededor de la criatura, otro débil eco de algo que debería haber sido realmente majestuoso. Si hubiese podido ponerse en pie, hubiese sido más alto que un dreadnought de las legiones astartes. Incluso postrado y destruido, era un ser inmenso que dejaba su horrible rastro en el polvo. Casi sentía lástima por él al verlo en esta devastada encarnación. Su piel negra había pasado a ser de color grisáceo, llena de grietas de las que brotaba un humo que se perdía en la tormenta. Su sangre de lava se había secado hasta formar un lento río de lodo de color ámbar, con innumerables costras que reflejaban cómo se enfriaba su propia sangre y se secaba al abandonar su cuerpo. Donde una vez ardieron llamas de fuego de San Telmo, ahora se encontraban unas cuencas vacías torcidas en un gesto feroz e invidente. «Soy Lorgar», dijo al dios postrado, «el 17º hijo del emperador de la humanidad». El dios mostró sus dientes negros y encías grises en un intento por gritar. De sus labios no salió más que ceniza, que caía en la arena por debajo de su barbilla, mientras la réplica psíquica de su grito fallido golpeaba inútilmente la cautelosa mente de Lorgar. Reptó más cerca. 2 de sus dedos se partieron contra el suelo. Magma coagulado brotó de los muñones y se oscureció a medida que se secaba. «Sé que puedes oírme». El primarca mantuvo un tono de voz calmado. Su martillo Crocius brillaba con energía, con relámpagos que salían de su puntiaguda cabeza. «Pero no puedes responderme, ¿verdad?». Volvió a dar un paso atrás. En respuesta, la estatua del dios volvió a emitir un rugido silencioso. «Veo que no puedes». La sonrisa del primarca flaqueó. «No queda nada de ti, tan solo el dolor sordo de este odio insaciable. Es casi trágico». Lorgar. «Ingethel», buscó la voz del demonio. «Ingethel, he encontrado algo, un eco, un fantasma. Creo que acabaré con su sufrimiento». Es un avatar de Kela Mensha Kane. Lorgar casi se encogió de hombros. «Ese nombre no me dice nada». El señor de la guerra de los almas rotas. Has perturbado el corazón de la ciudad, trayendo calor vital al más frío de los lugares. Le devolvió el equivalente psíquico de un soplido. «Fuera lo que fuese una vez, está muriendo. Lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, sepultado bajo esta tierra tóxica». Lo que tú digas. Una pausa. Un sentimiento de diversión. Lorgar, detrás de ti. El primarca dio la espalda al dios postrado para mirar a las delgadas figuras que caminaban en el áspero viento. No podía ver nada en detalle. Eran siluetas en la tormenta. Se acercaban con espadas curvas en las manos. 1 docena. 2 docenas avanzando sigilosamente. Ni una sola de ellas revelaba la cálida resonancia de la conciencia vital. Moncaig. Susurró el viento. Shael, Shael, Shael. Conocía la palabra. Sha'el. Infierno. Un lugar de mal absoluto. Lorgar hizo pedazos cada una de las siluetas usando proyecciones de fuerza psíquica concentrada. No le llevaba más que un instante de concentración. Tras desintegrarse, la bruma brillaba. El primarca rió al darse cuenta de que estaba malgastando su energía en espejismos. A su espalda se oyó un gemido estridente.
Lorgar se dio la vuelta de nuevo, a tiempo de ver cómo, al fin, la estatua del dios se ponía de rodillas. Sacó una antigua y agrietada espada de la arena rojiza. Entre dientes cubiertos de ceniza, espetó sus últimas palabras. Soy Tele. Gruñó el debilitado dios. La espada que sostenía y que usaba más como soporte que como arma exudaba un insalubre humo negro, pero no estalló en llamas. Lorgar observó con cautela la temblorosa criatura. «Soin Dele», comunicó a su guía en la distancia. «Esas palabras no me resultan familiares». La condenación aullante es el nombre de las espadas que sujeta. Lorgar vio cómo el avatar se derrumbaba de nuevo y caía sobre las manos y las rodillas. «Casi siento lástima por este ser». Era consciente de que el demonio tomaba forma detrás de él, moldeándose con el viento, pero no tuvo ningún reparo en darse la vuelta y mirarlo. No deberías compadecerte de él, Lorgar. De esto se desprende una lección. El primarca estaba seguro de que así era, pero esas burdas enseñanzas poco le importaban. La piel del avatar se agrietó y cada una de las articulaciones de la estatua comenzó a pelarse. «Acabaré con esto», dijo en voz alta. Como quieras. Las palabras de Ingetel resonaron en su mente. Lorgar dio un paso hacia adelante mientras blandía el pesado mazo. Recuerda este momento, Lorgar. Recuérdalo por lo que es y por lo que representa. Se acercó a la estatua caída y levantó el Crocius, la viva imagen de un verdugo. La agrietada mano del avatar agarró la greba de su armadura. Otro de sus dedos se partió. «Acabaré con el sufrimiento de tu ignorancia», dijo Lorgar y dejó caer el martillo. Fin de sección. Y bueno, desde la parte donde dijo su piel así que era negra, carbonizada y ya después las venas de lava, dije, este es el que se ha piteado Fulgrim. Y efectivamente. Ay, señor. Muy bien. Continúo. Un solo golpe. Un martillazo en la parte posterior de la cabeza. El choque de hierro contra roca. El siseo del polvo plasmado en el viento. El ruido de la grava contra ceramita sellada. Aquí hay una lección. En la tierra rojiza, un oscuro contorno de ceniza dibujaba la silueta de la tumba de un dios. Lorgar, ¿lo ves? Lorgar se volvió hacia el demonio. Ingethel estaba babeando. De sus mandíbulas caían gotas de saliva transparente que, por algún motivo, no se cristalizaba con el intenso frío. ¿Lo ves? Preguntó sin parpadear. Un ser divino puede ser tan ignorante, estar tan perdido y ciego como cualquier mortal. Puede ser igual de terco en su rebeldía y una amenaza igual de grave para la verdad. Fíjate en la aparición que has destruido, el eco de una fe perdida hace mucho tiempo. Ahora que se ha ido, este mundo puede curarse, libre de creencias falsas y paganas. ¿Lo ves? Hizo evidente su enfado mediante el gruñido ronco que salió de la rejilla ubicada en la boca de su casco. Hiciste esa misma pregunta a mi hijo, Argel Tal, y no deseo recibir la misma lección. Sí, Ingethel, lo veo. Incluso un dios puede morir, Lorgar. Volvió a reír. La sutileza es como un veneno, es como veneno para ti, ¿no es así?
Incluso un dios puede morir. Recordarás esas palabras antes del fin. El tono silencioso del demonio le hizo vacilar. Hablas del fin como si conocieras su desenlace. He recorrido los caminos de la posibilidad. He visto lo que podría ser y lo que casi con toda seguridad será. Pero uno no puede ver lo que será hasta que se haya convertido en lo que era. Lorgar ya no tenía ganas de reír. ¿Qué es más probable que sea? ¿Cómo acabará esto? El demonio se lamió las fauces, limpiando la ceniza oscura y el polvo rojizo. Acaba como empezó, hijo del emperador. Acaba en guerra. Bastó una palabra. Muéstramelo. Fin del capítulo. Fin de la segunda parte. Entonces, y aquí 40 y... Sí. Ya. Entonces, acorde a mis calculations, a ver, 12, 42, 37, y aquí serían 9, 26. Sí. Ya, sí, efectivamente, ahí lo vamos a dejar. A ver, 14, 26, 38, sí. Sí, lo vamos a dejar ahí para que sean 2 sesiones más, porque igual ya no estoy en las mejores condiciones de continuar, amigos míos. Lamentable, pero cierto. Entonces ni siquiera sé si voy a terminar leyendo Metro al otro lado. La verdad es que estoy bastante hecho mierda. Voy a ir a ver si pillo alguna farmacia ahora. Cosa de... Ah, ya, eso es otra cosa. Al final de cuentas, bueno, me han cambiado el horario de nuevo. O, ni siquiera sé si me lo han cambiado o si yo fui tan ahueonado como para no verlo bien desde un principio. Pero mañana me toca trabajar en la tarde. Eso quiere decir que no habrá rememoración porque empezaría demasiado tarde, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo directamente el lunes, ¿ya? Porque hoy es sábado, ¿verdad? Sí, hoy es sábado. Entonces, a ver, déjenme confirmar ahorita rápidamente. 9. Claro, mañana es 10. Nos estaríamos viendo lunes 11 de agosto. Misma Zapora, mismo Zapo Canal. ¿Ya? Entonces, eso pues, mis queridos amigos, espero que les vaya muy bien, que tengan una linda noche de sábado, éxito en todas sus actividades, en sus misiones, en sus quests, un cuervo imperial, un Icon Mechanicum y un saludo a la antigua para todos ustedes. Muy buenas noches y nos vemos el lunes. Con los del metro yo creo que nos vemos mañana, o eso espero. O bueno, hay otro rato. Oh, concha su madre, están matando al Noise Marine. Ya, que les vaya muy bien. Nos vemos en otra ocasión. Éxitos totales. Au revoir.